Me da mucho gusto recibir en cabina al director general del organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, Rodolfo Castro Valdés. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gusto de saludarlo en persona y conocerle. Gracias. Y darse el tiempo de venir. Pues mire, lo invitamos porque hemos estado hablando pues del plan hídrico, de la sequía que estamos viviendo en el estado, y queremos poner en contexto a la ciudadanía para poder comprender, porque para poder actuar necesitamos comprender lo que estamos viviendo como entidad, que no es exclusivo de Hermosillo, ¿no? Así es. Y es una situación que se vive a nivel nacional. Hace unos días el gobernador del estado presentaba avances de este plan hídrico, pues que entendemos es de 2023 a 2053, hay avances. Y a la par se suma días después, pues el Ayuntamiento de Hermosillo a través de este programa o modelo Cuida. Ya hablamos un poquito de Cuida, ya hemos pasado información, pero vamos a hacer un resumen de los avances del plan hídrico y de la situación actual de las presas. Estamos en sequía extrema en Sonora, en Hermosillo, de los 72 municipios de Sonora. Platíquenos, por favor. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ahorita como una parte del país está en sequía. En el caso de nuestro estado tenemos verdaderamente una sequía de moderada a extrema. Solo 4 municipios presentan una sequía leve, digamos, y el resto de los municipios están entre sequía extrema y sequía moderada. Sin embargo, en el caso de lo que estamos privilegiando como Conagua, como gobierno federal y gobierno del estado, es la capacidad de poder suministrar el derecho humano al agua, es decir, toda la parte de servicios públicos están garantizados en términos generales en todo el estado, con diferente ritmo. Cada municipio y cada ayuntamiento es responsable de, evidentemente, suministrar el agua adecuadamente a los hogares de los sonorenses. Y administrarla también, ¿no? Es correcto. Sí, evidentemente la presidenta Sheinbaum, todo esto que señalas, evidentemente corresponde a un acuerdo nacional del derecho humano al agua, el cual firmaron los gobernadores, la presidenta Efraín Morales, el director general de Conagua, y que tiene 4 elementos básicos. 1, pues garantizar el derecho humano al agua. 2, reformar la ley de aguas y la ley de aguas nacionales, como tú sabes ya tiene bastantes años este marco regulatorio. Y 3, invertir más en infraestructura hidroagrícola, invertir más en las presas, sí. Y uno de esos proyectos estratégicos está aquí en Sonora, sí, en términos de infraestructura. Ok, a ver, entonces, en el tema de las presas, ¿qué capacidad tienen actualmente las presas? Nosotros, según el sector, pues el agua llega, ya sabemos, en el sur, a través del acueducto de Independencia, del Novillo, está la del Molinito, pero también sabemos que hemos estado echando mano y pues de acuerdo a datos del titular de Agua de Hermosillo, ahorita los pozos, que es esta agua pues que hemos estado consumiendo, han tenido un consumo menos del 15%, decía de 15 a 20% menos de lo que normalmente tienen estos pozos. Entonces, hablemos de las presas y ahorita entramos a estos pozos que son como esos tinacos subterráneos, ¿verdad? Sí, evidentemente en el caso de las presas, para darte un ejemplo, la capacidad de almacenamiento de las 10 presas de Sonora son de 8,300 millones de metros cúbicos. Hoy en día tenemos 1,230 millones de metros cúbicos, o sea, el 15% de la capacidad que podríamos tener de suministro de agua. Eso evidentemente nos tiene todo un tema en términos de la capacidad que no ha llovido y finalmente esto no significa que no vaya a llover el resto del año. Sí, porque esto es cíclico, ¿no? O sea, hemos tenido temporadas, Sí. Hace 2 años, el año pasado y este año han sido los años severos. El año antepasado, el 22, todavía hubo bastante lluvia. Eso quiere decir que hacia mayo, junio de este año podríamos estar hablando de cómo se va a comportar. Como sabes, las lluvias salen en estos meses. Sí. Y entonces ahí habríamos de ver cómo se da este comportamiento. Sin embargo, la Conagua ha estado platicando, dialogando a través de un comité de gobernanza hídrica que es en México, que gobierna este tema del almacenamiento y la distribución del agua, con el objeto de estar garantizando este suministro a los diferentes ayuntamientos y a las diferentes empresas, ¿no? En capacidades, entonces, sí, y actualmente sí hay agua. Sí, mira, hay agua superficial y agua subterránea. La superficial, pues es el almacenamiento de las presas y la subterránea es a través de los pozos.
Por ponerte un ejemplo, 8,000 millones en términos generales de aguas superficiales, aguas subterráneas, pozos, 3,000 millones. Ok, 3,000 millones. Sí, de agua es lo que puedes tener en los pozos. En términos de los pozos. Hubo un abuso en el uso de las concesiones en el periodo neoliberal. Se dieron muchas concesiones de agua. Ajá. Entonces, cuando hablamos de estas concesiones, son permisos o estas... titular de concesiones de que tú puedes explotar un pozo. Es decir, puedes tener un pozo en tu propiedad, en tu empresa, etcétera. Estos permisos los da la Comisión Nacional del Agua. Exactamente. Yo quisiera hacer una diferencia porque la otra vez que teníamos a Renato Ulloa, la gente decía, pues tú... No, a ver, Conagua a nivel nacional administra y debe garantizar pues el suministro y el cuidado del agua. Exacto, es la que regula. La que regula. El términos generales el agua. Ajá. Por supuesto, nuestra prioridad es el tema de consumo humano. Ahora, la presidenta Sheinbaum y el director general Efraín Morales han señalado que necesitamos regularizar esta parte de las concesiones. Precisamente porque hay gente que no está actuando debidamente con el consumo del agua. Con el consumo del agua y con el uso del agua. Ajá. Porque más del 70%, aproximadamente el 70% se usa para el sector agrícola. Yo me había quedado que en el industrial. 80, ¿no era 80-20? Digamos que varía el promedio en el país, ¿no? Pero en términos generales va sobre eso. Ahora, el asunto está en cómo cuidamos el agua. En cualquiera de los usos, industrial, agrícola, en el sector humano. Como sabes, en el caso de Hermosillo, pues se ha señalado incluso por el propio ayuntamiento en las mediciones que tenemos, que cerca de 400 litros por habitante se gastan diario. Pero ya aclarábamos que de esos 400, 200 se tiran. Exactamente. Ajá. Entonces, tenemos que fomentar la cultura del ahorro del agua, ¿no? Ok, a ver, desde esta... y de estos permisos, voy a retomar el tema de los permisos y antes de ir a un primer corte para continuar con esta plática. ¿Cuántos pozos o concesiones de pozos tienen ustedes, la Comisión Nacional de Agua, otorgados para agricultura o para la industria? Hay una división en cuanto a la parte industrial, agrícola y como tal, en el caso del consumo humano. Los ayuntamientos también manejan pozos. Ajá. Por ejemplo, aquí en Hermosillo. Eso ya es por uso del ayuntamiento. Sí. Entonces, las concesiones varían en términos de lo industrial y en el caso de lo agrícola. Esta búsqueda de regulación de estas concesiones de trámites se hará después de expedida la ley, que ahorita está en discusión, en foros y todo, un mecanismo de un decreto que nos garantice un pleno registro de estos trámites. Sí. Por decirte un ejemplo, más de 5,000 concesiones se dieron en la parte regional del noroeste del país. Evidentemente, esto afecta. O sea, agua que está en el subsuelo. Afecta el acuífero. Si agotando. No llueve, pues no tiene suficiente agua también en los subterráneos. Claro, y se afecta lo que decía a lo mejor Renato Ulloa, de que baja el nivel para poder estar explotando Hay un déficit, el agua. pues. Exactamente. Ahora, los acuíferos en el caso de Sonora están sumamente comprometidos, ¿no? Cuando decimos sumamente comprometidos, es que tienen... estás haciendo una sobreexplotación de ellos. Entonces, ¿y quiénes los están explotando? Y es ahí, ¿quién los está regulando? ¿Son ustedes con agua? La parte de regulación es de nosotros con el objeto de estar garantizando esto. Ahora, estamos arrastrando un sinfín de rezagos desde hace años. Ahorita nos estamos dando, por supuesto... La tarea. La tarea y no estamos haciendo concesiones. Hay un gran rezago desde que entró el presidente López Obrador, se enfrentó a un gran rezago en términos de trámites, para relocalización, para el uso adecuado del agua, ¿no? Entonces, ¿Y tiene una idea de cuántas concesiones? Me dice, se otorgaron 5,000 concesiones en el noroeste. En el noroeste, en el periodo neoliberal, fueron más de 5,000 concesiones. Ajá. Y con el objeto de garantizar la regulación, hoy en día estamos revisando estos rezagos. O sea, ¿no sabemos cuántas hay? ¿Cuántas concesiones hay un dato exacto, ¿no? Hay un registro nacional de bases. ¿Cuántas son? En el periodo completo de las cuencas, hay un registro nacional arriba de 50,000 concesiones. Ahora, el chiste ¿En Sonora? está... No. Ok, sí, no, pues es muchísimo. Entonces, el objetivo que tiene... Y hay trámites. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Del 2094 al 2018 fueron más de 20,000 trámites ligados
al tema de regulación del agua. Ok. Eso significa que se dieron muchas concesiones. Hoy en día varían, pero son alrededor de 1,200, 1,300, no de entregar concesiones, sino de regular, relocalizar. O sea, que están ahí, que hay que regularlas. Sí, 1,200. porque los propietarios cambian de relocalización, quieren actualizar el nombre del propietario, etcétera. O sea, Sin embargo, hay 1,200. un rezago muy importante en términos de trámites, que es lo que estamos haciendo, ¿no? No me queda claro exactamente cuántas concesiones de pozos hay, no es lo que, o sea, el dato exacto entonces no lo sabemos para Sonora. El dato exacto no te lo tengo ahorita, Ah, ok. porque Ok. estamos revisando la actualización de la base de actualización de la datos. base de datos, que es lo que estamos hablando, que hay un registro nacional. Sí, de hay condiciones, o por lo que me dijo ahorita, entonces no hay condiciones para nuevos pozos o nuevas No, concesiones. ahorita no se están dando nuevas concesiones. No hay. No. Y Por lo mismo, porque los mantos acuíferos están evidentemente sobreexplotados. y hay la posibilidad de comprar derechos a agricultores ahorita para este tema. Ahorita los agricultores tienen sus concesiones y con base en eso regulan sus programas de siembra, ¿no? A través de los distritos de riego, a través de la asociación de usuarios. Porque Renato hablaba de la posibilidad también que andaban viendo de adquirir estas concesiones a Bueno, agricultores en el para caso de los en el caso del ayuntamientos ayuntamiento. tienen que prever el uso del agua, la entrega del agua, y evidentemente hacen ese tipo de acuerdos como tal. Y conforme a eso el ayuntamiento hace su programación. Okay. ¿No? Voy a la pausa, son las 8:35. Estoy platicando con el titular de la cuenca noroeste de la Comisión Nacional del Agua, con Rodolfo Castro Valdés. Continuamos con esta charla después de la pausa. Estoy con el director general del organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, con Rodolfo Castro. Le decía fuera del aire, a ver, con todos estos programas, el avance del plan hídrico, ahorita vamos a hablar del tema de la construcción de las 3 presas, etcétera, y del modelo Cuida, pues nos dicen prácticamente, a ver, hay mucho que hacer, micromedición, macromedición, ajustarnos el cinturón, cuidar el agua. Todos creo que estamos de acuerdo en cuidar el agua, pero entonces dice la gente, ¿por qué yo nomás como ciudadano? Si tú la mitad del agua que entra a Hermosillo la tiras, organismo operador de agua, y además está ese sector industrial y está ese sector agrícola que también hay que ajustarse el cinturón. Y entonces, bueno, son concesiones que se otorgan. ¿Quién regula la operación de estos pozos? El que no se excedan en el tema del uso del agua, del consumo, y por supuesto de que no se acaben el recurso del agua, pues subterráneo, a través de estos mantos acuíferos. Sí, mira, en el caso de la regulación, cada concesión que se tiene es por un determinado periodo de años, y conforme a esas concesiones que se dan, hay un volumen tope que se debe utilizar en ese pozo, por ejemplo, y para el uso que lo vas a utilizar. No puedes estar cambiando de usos del agrícola al industrial, o al revés, o para uso doméstico, en las comunidades, por ejemplo. Entonces, conforme a eso, se regula, y la cantidad del volumen no te puedes pasar de ese tope, y además tiene un costo el uso del agua, por supuesto. El metro cúbico también. El metro cúbico. Ajá. Entonces, conforme a eso se da una regulación. Evidentemente Conagua es la autoridad que revisa y regula, inspecciona y verifica el uso de esta concesión. Ahora, en el caso de los ayuntamientos, pues también tienen acceso a la agua subterránea a través de pozos, ¿no? Sí, que hay como, ¿cuántos? 70 más o menos en Hermosillo. Sí, es correcto. Y aparte, el gobernador Durazo, a través de la CEA, generó una serie de pozos en el estado. Por decirte, un periodo de 2 años, 170 pozos. Eso significa que fue una gran inversión en ese sentido. Y ahí te hablo un poco de lo que ha hecho el gobierno federal y el gobierno del estado. En la parte de la sequía como tal, se atacó frontalmente en las comunidades más alejadas. Eso quiere decir que se pusieron una gran inversión en temas de transportación de agua, pipas, acercamos comunidades, el tema de los tinacos, ¿no? En inversión global. Entonces, en el tema de la sequía son más de 2,000 millones de pesos metidos en los últimos 2 años en términos reales para la inversión de la red de suministro de agua potable en comunidades. Sí. Ahora, el plan hídrico del gobernador Durazo, que fue lanzado, que tú señalabas, el 2023. Y que presentaron avances hace 2 semanas. Se presentaron avances como tal de la gran inversión que se ha hecho en esta materia, ¿no? Y lo que se va a hacer. Por ejemplo, ahora el 2025, los programas federales son concurrentes con el gobierno del estado para hacer, y los municipios, por ejemplo,
El FAIS, que es el Fondo de Aportación de Infraestructura Social, la presidenta Sheinbaum le ha señalado a los ayuntamientos, a los gobernadores, que si se puede todo el país meterlo en agua potable. Ajá. Porque en es la prioridad. Infraestructura, ¿no? En infraestructura. Hay 2,000 millones de pesos. Mira, en el caso de Sonora son más de 1,200 millones de pesos en el país este año. Ojalá que evidentemente se dé una inversión de unos 700, 800 millones en el tema de agua potable para garantizar el consumo humano. Más la mezcla del gobierno federal y el gobierno del estado, pues hace una inversión más de 2,000 millones. Sí, ¿no? Y bueno, es este plan de construir estas 3 presas. Las presas son para almacenamiento, las de Las presas son para almacenamiento. Pero si no llueve, pues no hay agua. Y sí, luego pero tienes que prever. Ajá, eso es parte del plan hídrico, pues. Es correcto. Entonces, mira, en los últimos años, cuando fueron años llovedores, se desperdiciaba mucha agua y se tiraba agua al mar. Sí. Porque evidentemente las presas como la del Molinito, pues no es para propiamente el almacenamiento completo. Entonces, lo que se busca con estas presas es un proyecto estratégico del gobierno federal, de la presidenta. Que almacene el agua. Que almacene el agua. Por supuesto, va a ayudar al tema de la agricultura en el río Sonora, va a ayudar al tema del agua potable. Se tiene previsto que sean cortinas, evidentemente, que ayuden a el control, pero también al almacenamiento. Entonces, cuando no haya aguas en el sentido de agua, que no haya lluvia constante, pues tienes una capacidad de almacenamiento y que fluya esto de alguna manera, ¿no? Sí. Regresando al tema particular de Hermosillo, que digo, nuestra mayor audiencia obviamente nos escuchan desde varias partes, pero es aquí en Hermosillo. Desde la Comisión Nacional del Agua, ¿cómo se puede aportar o cómo se está trabajando para esta emergencia? Es decir, hablamos con el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo y en su momento nos decía que, bueno, en aquel momento cuando se lograron 100,000 medidores en el 2009, como parte de una estrategia y de coordinación de los municipios para que el gobierno federal aportara esto y distribuir y hablar del tema de la micromedición. Porque aquí el argumento principal, o en el caso de Hermosillo, es que nos falla que la micromedición, que la gente no tiene medidor, y el tema del desperdicio de agua, que sabemos, pues las tuberías y todo esto que no funciona y se desperdicia la mitad de agua. De los 140 millones de consumo de metros cúbicos al año en Hermosillo, la mitad se desperdicia. Entonces, desde la Conagua, ¿ustedes cómo están trabajando para ayudar en esta crisis aquí en Hermosillo? Pues estamos trabajando muy de la mano del gobierno del estado y de los ayuntamientos. Concretamente a lo que te refieres de Hermosillo, se han hecho inversiones en los últimos años conjuntas. Ahora, en el tema de la cultura y el ahorro del agua, pues es un trabajo permanente. Nuestra responsabilidad parte, por supuesto, de regular el consumo del agua, pero de almacenar el agua y tener esa dotación para el suministro. El acueducto Independencia, pues evidentemente es parte de la operación que tiene la CEA, la Comisión Estatal del Agua, y hacer llegar y acercar el agua, digamos, a Hermosillo. Ya el Ayuntamiento Aguas de Hermosillo se encarga de esta distribución, pero es un trabajo conjunto, evidentemente. Pero no hay una estrategia así, no sé, por ejemplo, dar 100,000 medidores otra vez o 200,000 medidores gratis, no tienen planteado esa algo. Esa estrategia es propia del Ayuntamiento de Hermosillo, ya la red de suministro. ¿Ellos tienen que buscar el recurso a través de ustedes o del gobierno federal? Digamos que es conjunto. La Conagua tiene un programa que se llama ProAgua y es para todos los ayuntamientos, es para todo el país, y conforme a eso se verifica en el tipo de inversión que hay. Una parte la pone el gobierno federal, otra parte la pone el ayuntamiento, que se le llama la contraparte. Si pones un peso, el gobierno federal pone otro peso, y se van haciendo estas inversiones conjuntas, y luego el gobierno del estado también le entra al tema, ¿no? Delegado, por ejemplo, ¿es correcto decirle delegado o director? Director, ¿verdad? Pues director. Y normalmente le decimos delegado normalmente, con pero es director. A ver, en este sentimiento que hay, pues, de también, oye, yo cumplo, yo estoy haciendo mi parte, yo cuido el agua, pero, y señalan, y señala también el dirigente de la Unión de Usuarios que es la Conagua quien debe regular. Le decía yo en el corte que en el caso del sur del estado, pues en el Mayo, en el Yaqui, los agricultores se han fajado el cinturón y sabemos, bueno, que el sistema de riego es de las presas, y pues ya no se sembró trigo, no se sembró maíz, pero ¿va a haber alguna medida o se tiene planteado alguna medida también para revisar el tema de la industria, de los agricultores también para pedirles, oye, sabes que estamos en sequía, no hay nuevas concesiones, pero tampoco queremos que se abuse en el uso del recurso? Sí, ¿hay alguna estrategia ahorita, alguna limitación, algún exhorto?
Sí, por supuesto. Ahorita estamos trabajando muy de la mano con las empresas, con las unidades de riego, para verificar los volúmenes. La presidenta Sheinbaum firmó un acuerdo nacional de derecho humano que incluía volúmenes. Tú haz de cuenta que vas a dotar de un banco de agua nacional. Y aquella agua que no estés utilizando, se la concedes de vuelta al gobierno, de tal forma que la Conagua va administrando estas cesión de volúmenes. Sí. Por ejemplo, ahorita estamos en plática con empresas mineras, con empresas cerveceras, etcétera, para verificar el uso del volumen de agua. Y si hay volumen de agua de esa concesión, que se excedan. No que se excedan. Tú tienes 1,000 metros cúbicos, y de esos 1,000 metros cúbicos de la concesión solo ocupas 400. Okay. Y le dices, oye, a lo ayúdame, dame 300, ¿no? Que no vas a ocupar en 3 años o en 5 años, lo que dura el periodo de la presidenta, de gobierno, y entonces esos déjamelos para consumo. Para reserva. Okay, para reserva. Entonces ya vas a poder tener a fines de este año, que es la idea de la instrucción de la presidenta y del director general, que todas las cuencas, en este caso los directores de los organismos, tienen diálogo constante con los ayuntamientos, con las unidades de riego. Cuando te refieres de la parte agrícola, también se trata de eso, de verificar el tipo de ahorro que vamos a tener. Entonces, ¿pero apenas se está haciendo? Ahorita la presidenta planteó la regulación total de las concesiones y el uso del agua. Pero ahorita no sabemos si hay empresas que sí se están excediendo o la industria agrícola que sí se está excediendo. No, estamos verificando esa parte, y entonces en esa medición de volumen de concesiones estamos checando qué puede quedar como un gran banco de agua nacional. Y eso nos va a permitir, evidentemente, al medir cómo se está utilizando mejor el agua. Nada más para cerrar, recordar que Hermosillo se suministra pues de el molinito, que su capacidad ahorita es el 5%, de los pozos, que ya decíamos cerca de 70 pozos, del acueducto que nada más traslada el agua, pero ¿está cuánto la capacidad del novillo? El novillo, estamos creo que al 15% más o menos. El novillo, ahorita te digo el dato exacto, sí. 15%. 15%. Ok. Y 400, pues la Abelardo ni la contamos, porque no tiene nada. ¿O cuánto tiene la Abelardo? Nada. Así es, pues prácticamente tiene muy poco. Ajá. Así es. Y bueno, entonces prácticamente ahorita nada, estamos... Abelardo no tiene nada, Molinito tiene 4%. Entonces prácticamente estamos del agua del novillo en el sur y de los pozos. Sí, son las 3 fuentes, digamos, que se tienen. El gobernador Durazo ha planteado una fuerte inversión en términos de esta parte. El gobierno federal le va a entrar con el tema de las presas, con el acueducto que va a permitir que en los próximos 15 o 20 años Hermosillo pueda contar con una mayor posibilidad de dotar agua a Hermosillo. De otras fuentes como estas. De otras fuentes, porque se necesitan. Simplemente la capacidad de desarrollo urbano que necesita Hermosillo, pues necesitas garantizarlo, ¿no? Entonces, ¿están apretando tuercas? ¿Están con nuevos proyectos? Estamos trabajando juntos en mucha coordinación, gobierno federal, gobierno del estado y el ayuntamiento. Evidentemente la gente, y tiene toda la razón, se preocupa por el tema de la sequía, pero el caso del consumo humano, estamos garantizándolo. Está garantizado. En Hermosillo, ¿está garantizado este verano el tema del agua? Está garantizado, ¿director? El tema del agua, por supuesto la distribución del agua es el problema. Es la prioridad, ¿no? La distribución del agua para consumo humano es la prioridad. Es el problema porque se tira, pues yo pensé que eso me iba a decir, es que se tira a la mitad, es lo que no. Sí, tenemos que chambear muy duro en ese tema, ¿no? Por eso yo decía, ojalá que llegara un recurso y vamos a cambiar toda la tubería de Hermosillo. No, mira, a ver. 7,000 millones. Qué bueno que mencionas eso. El 40% de la tubería de agua de drenaje y saneamiento en el estado está prácticamente en problemas. Obsoleto. O sea, tiene más de 40 años de antigüedad, es obsoleta. En todo el estado. Así es, entonces tienes que ir cambiando en varios sectores, como el caso de Hermosillo, pues seguramente el centro y otros sectores, ¿no? Me gustaría volver a invitarlo ya. Deberíamos de platicar más y aprendemos así todos juntos, porque ahorita tengo muchas dudas y pues ahí muchos la vamos temas. Resolviendo. Pues ahí lo vamos a estar resolviendo. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a ti. Al director Saludos, general. Gracias al director general del organismo de Cuenca Noreste de la Comisión Nacional del Agua.